Los años al hombre invisible. Yoriko Yasukawa, un español perfecto. Dice que no, pero entonces que nos lo desmienta y que hable japonés en vez de español. Ahí sí que es invisible, va a quedar muy colgado. Sayonara, tenemos que decirlo a la señora Yasukawa, de origen japonés, pero creo que Yoriko es ciudadana de América y ciudadana del mundo. Como cabeza visible de las Naciones Unidas, de la ONU en Bolivia, con su larga experiencia latinoamericana, es además representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. O sea, tiene todos los problemas en su cabeza y en su vida. Yoriko, usted ayer tuvo una exposición muy interesante en La Paz y habló de algo que a este invisible le preocupa, que es el manejo de la política. Y uno de los temas que en Radio Fides queremos insistir es que la política en el mundo se va deteriorando, porque los intereses, y usted en Naciones Unidas lo experimenta, la confrontación es muy grave. Los gobiernos, el caso de México es lacerante, no controlan sus territorios. En los Estados Unidos el presidente Barack Obama, por vocación, por inspiración, por poder, no tiene un país que dirigir, sino tiene que dirigir al mundo. Son facts que dicen en inglés. China, que es una de las potencias económicas del mundo, dirigida por un partido dictatorial, Partido Comunista, con regímenes laborales que no condicen la humanidad con el siglo XXI. La política en el mundo, ¿cómo la ve usted con su larga experiencia y quizás con la experiencia latinoamericana que la tiene tan en su corazón? Escuchamos, Yoriko. Buenas tardes, y primero que todo yo estoy muy contenta que me diga ciudadana de Latinoamérica, porque es una región que quiero mucho, y muchas gracias. Primero quiero contarle que estas declaraciones de ayer fueron hechas en el contexto de una presentación de un informe sobre los derechos de los niños y niñas, ¿no? Y señalé la tendencia de descalificar a los que tienen opiniones que difieren de las de uno, ¿no? Como un mal ejemplo para los niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas, y fue un informe sobre el 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención dice que el niño y la niña tiene derecho al amor, ¿no? O sea, legalmente tiene derecho al amor. El grande no, pero el niño sí, ¿no? Y el amor es no solamente aquel sentimiento que nos nace espontáneamente a los que nos caen bien, sino que es una voluntad, es un esfuerzo de acercarse al otro, y especialmente al que es diferente a uno, ¿no? Hacer ese esfuerzo de conocerlo, de escucharlo, de comprenderlo y de quererlo. Y yo creo que es la cosa más difícil en el mundo, pero como grandes se lo debemos a nuestros niños y niñas, darle ese ejemplo. Y la política también tiene que obedecer esa regla, esa ley. ¿Por qué la política, no solo acá, en unos países más, en otros no, en América Latina quizás con mayor énfasis, la política latinoamericana, casi sin excepción, es muy de confrontación, de pelea, de chicana, de puñete, de patada? ¿Por qué? Creo que en parte en América Latina existe una cultura que también es positiva, ¿no? De mucha pasión, sí, es una cultura apasionada, ¿no? Entonces creo que eso se refleja también en la política y en todo lo que la gente hace, en todos los ámbitos de la vida. Pero por otro lado, yo creo que sí hay una frustración acumulada de problemas que no se resuelven. Y es otra cosa que hablé el día de ayer, de que en estas confrontaciones sobre problemas aparentemente coyunturales, se deja de lado temas muy apremiantes, estructurales, que realmente hace de la vida de la mayoría de la gente en Bolivia y en América Latina terrible, ¿no?
El hecho de que la mayoría de los niños no tenga acceso a servicios de salud buenos, que mueran 14,000 niños al año antes de cumplir un año por causas prevenibles, que 1 de cada 5 niños estén sufriendo retrasos en crecimiento que no son recuperables. Eso es una barbaridad, y esos temas nos deben de llamar a unir esfuerzos, ¿no? Y eso debe primar por encima de todas las diferencias que podamos tener en cualquier otro ámbito. Yoriko Yasukawa, va a disculpar con el afecto y el respeto que usted se merece. Ha sido muy emotivo lo que ha dicho, pero el Invisible quiere preguntarle qué pasa con la política nacional. Usted que tiene un background enorme en América Latina. Somos un país todavía muy pacífico, cosa que no pueden decir los mexicanos, los venezolanos, los argentinos, tampoco decir los brasileños, tampoco, el mismo los peruanos. Es decir, sin embargo, los decibelios de la polémica, quizás una polémica un poco de pajpaquería, de charlatanería, pero ha subido demasiado. Y eso, ¿qué es lo que digo usted? Dificulta no solo la convivencia política, sino el respeto, y eso ahí sí rebalsa a la familia y a los niños. ¿Es correcto el análisis del Invisible, Yoriko, por favor? Yo creo que sí. Y creo que hay que sí reconocer que, comparado con cuando yo llegué al país en 2008, en agosto, ya hemos llegado a una etapa mucho más tranquila, creo, ¿no? Y estos grandes conflictos que llevaban al país al peligro de enfrentamientos violentos masivos, yo creo que es otra época. Pero sí nos preocupa que el discurso público político sea todavía muy agresivo y descalificativo de opiniones divergentes a las de uno, no solo de las opiniones, sino de las personas, ¿no? Y como usted dice, eso crea un ambiente de intolerancia y también promueve a ratos la violencia, ¿no? Y eso no es bueno para la democracia, y creo que incumbe a todos hacer un esfuerzo de cambiar ese hábito, ¿no? De descalificar. Entonces, ¿no? Respiremos hondo y primero escuchemos y hagamos un esfuerzo de debatir. O sea, no estamos diciendo que todos pensemos igual, ¿no? Es bueno tener diferentes opiniones, es bueno debatir, pero debatamos en lo posible en base a evidencia, con equilibrio, con respeto, y como decía, es responsabilidad de todos, pero sí siempre las personas que están en el poder, que están en la mayoría, tienen una especial responsabilidad de promover esta cultura de tolerancia y de respeto. Kawa, coordinadora residente, es una forma elegante. Los japoneses son siempre muy polite, muy elegantes. Va a decir que es la jefa de las Naciones Unidas en Bolivia. Yo digo que usted conoce Centroamérica y conoce México. México lindo y querido, pero era México sufrido. ¿Qué pasa en México? Quizás una lección que se puede sacar en términos generales, porque yo realmente, como no he estado en México en los últimos años y no puedo hablar en términos específicos, pero en el tema drogas, yo creo que una lección que quizás haya que sacar es también la delincuencia, el narcotráfico prospera en situaciones en donde la gente no tiene oportunidades para superarse por vías legítimas, ¿no? Entonces creo que para Bolivia una lección importante es que realmente hay que hacer un esfuerzo grande para que toda la gente, y nuevamente comenzando en la niñez, goce de las condiciones básicas para una vida mínimamente decente, ¿no?
Yo digo el tema, como usted señala muy bien, usted tiene mucha experiencia, y Invisible cree que es mucho más complejo que el narcotráfico mismo, porque otro de los tráficos que se están extendiendo en el planeta y que está acrecentando su importancia económica es el tráfico de personas. Y bueno, hagamos de cuenta, ciencia ficción que se legaliza en el planeta, porque Naciones Unidas consiguen un consenso mundial, ciencia ficción o periodismo ficción. El tráfico de personas, que va a ser uno de los problemas más graves, Fidesz los viene diciendo ya desde el inicio del siglo XXI, y más grave que el tráfico de armas, que el tráfico de drogas, y más grave que el tráfico, el uso de dinero. O sea, el tráfico de personas va a ser el calvario, el vía crucis de la humanidad en este siglo XXI, porque en los países ricos hay poca población joven, en los países pobres lo que sobra, entre comillas, ahora es población. ¿Qué hacer? No, ciertamente es un fenómeno terrible, y como se ha observado muchas veces, cómo es que el capital se mueve muy libremente de país en país, pero la gente no. Pero nuevamente insisto, ¿no? O sea, usted ha dicho que hay cosas que se puede hacer, y en el caso de Bolivia hay mucho que se puede y se debe hacer para asegurar aquellas condiciones mínimas para una vida digna para todos. Es un país en donde, a pesar de los avances que han habido, por ejemplo, para reducir en 5 puntos la extrema pobreza, todavía 3 de cada 10 personas viven sin poder ni siquiera asegurar una comida suficiente, ¿no? Mencionaba que 14.000 niños mueren al año. ¿En Bolivia? ¿No? En Bolivia. Antes de cumplir un año, mayoritariamente por causas prevenibles. Sí. 1 de cada 5 niños desnutridos. Eso nos debe... Para las causas prevenibles, usted es tan elegante, mueren de hambre. No, no solo de hambre. Pero ¿no? de hambre es la enfermedad, pero la enfermedad básica es el hambre, porque cuando usted tiene hambre, cualquier otra enfermedad puede hacer ese tipo de función, que murió de tuberculosis, murió de una infección gastrointestinal. Bueno, le cuento que en el caso de los niños en Bolivia, la mitad de estos niños mueren por causas relacionadas al hecho de que las madres no acuden o no pueden acudir a atención médica antes y después del parto, ¿no? Y es atención muy básica, ¿no? Y ahora más que nunca Bolivia goza de condiciones económicas muy positivas, ¿no? Y, o sea, tiene recursos. Yo creo que es momento de una inversión grande, audaz, en estos servicios básicos, poco costosos, ¿no? Y hacerlos llegar a toda la gente. Yuriko Yasukawa, muchas gracias, sayonara. Sayonara, arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Y el tema de la infancia, el tema de la pobreza, Invisible cree que el hambre, aunque es muy escandalosa la palabra, es un poco el titular, porque si las mamás no van a hacerse ver, es por problemas que tienen que ver con el hambre. El hambre es atraso, el hambre es falta de conocimientos, el hambre es falta de capacidad humana para enfrentar los problemas. El hambre es un poco esa situación que no solo es el que no tengo nada que llevarme a la barriga, sino tengo unas necesidades que el cerebro no puede responder, porque el hambre no ataca solo la barriga, el hambre ataca más que todo el cerebro, y en el cerebro está todo, absolutamente todo. Y no sigamos, está bien, para el siglo XIX, para el XX, el siglo XIX fue el de los románticos, el siglo XX de los boleros, el corazón, no nos engañemos, el corazón es una bomba que moviliza la sangre en nuestro cuerpo, pero el director de orquesta es el cerebro, y el cerebro por si acaso está dentro del cráneo de la cabeza.